El tema que sigue son las derivadas de orden superior. Este tema es muy sencillo porque es una base de lo que hemos visto en todo lo relacionado con derivadas. Las derivadas de orden superior lo que me indican es que voy a hallar la segunda, o la tercera o la cuarta derivada de una función. O sea, cada vez que yo derive, ese resultado lo voy a volver a derivar tantas veces como me pida. Entonces, en este caso, por ejemplo, me están pidiendo halle la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada es necesario primero hallar, valga la redundancia, la primera derivada. Vamos a derivar como hemos derivado hasta el momento, ¿verdad? ¿Okay? Tenemos ahí la función x a la 4 menos c de x más 6. ¿Cuál sería entonces la derivada de esta función? Recuerden que cuando empezamos a derivar agregamos una prima, ¿cierto? Entonces queda la f de prima o la derivada de f de x va a ser igual. Como tengo tres monomios, cada uno de ellos yo lo voy a derivar por separado. ¿Cuál sería la derivada de x a la 4? 4x a la 3, muy bien, bajamos el exponente 4 a multiplicar y al exponente 4 le restamos un 1 y me queda 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Okay? Menos, bajamos la resta, la derivada de seno. ¿De seno de x? Profe, eso ahí para uno saber esa. Recuerden que yo les dije, es una listita de las propiedades, ¿se acuerdan? Entonces, para que no estén ahí viendo la tablita, háganse, tengan ahí apuntadito todo lo que son las propiedades de derivadas. ¿Se acuerdan? Tienen una tablita con 12 propiedades. Ajá. La derivada entonces de seno de x sería coseno de x. Coseno de x por la derivada del ángulo. Lo que pasa es que en este caso, como el ángulo es x, me va a dar 1, ¿verdad? Pero no importa, agreguémoslo porque lo vamos a ocupar luego en la regla de la academia. Más. ¿Alguien sabe en cuál página está el proyecto? Ay, en la página 37. 37, página 37. Ahí están las tablitas de derivadas. ¿Y la derivada de 6? 0, muy bien. Recuerden que la derivada de cualquier número siempre me va a dar 0. Caso contrario, porque vi que se estaban confundiendo con esto cuando estábamos haciendo la práctica de límites el día de ayer, cuando yo tengo el límite de una constante, me da la misma constante. Porque me dio mucha gracia, les preguntaba ayer. ¿Cuál es el límite de 5? Me decían 0. O sea, se estaban acordando de derivadas, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante. Cuando yo derivo una constante, ahí sí, siempre me va a dar 0. ¿Ok? Entonces tenemos que la primera derivada de f de x es igual a 4x a la 3 menos coseno de x, porque la derivada de x me da 1. Pues coseno de x por 1, coseno de x. Y el más 0 no lo voy a bajar, ¿cierto? Ok, jóvenes, hasta aquí tenemos la primera derivada, pero me están pidiendo la segunda derivada. ¿Qué significa? Que este resultado yo lo voy a volver a derivar. Volvemos a escribir ese resultado. Vean que por eso tracé una línea, porque ahí terminé la primera derivada. Ahora sí, vamos con la segunda derivada. Voy a volver a escribir esa función, el resultado de la primera derivada, que es 4x a la 3 menos coseno de x. ¿Okay? Y vamos a hallar entonces la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada lo que colocamos aquí es una doble prima. ¿Okay? La segunda derivada va a ser igual a derivar cada uno de estos dos monomios por aparte. ¿Cuál es la derivada de 4x a la 3? Es x a la 2. Bajamos el 4, ¿verdad? Porque es por propiedad. Cuando yo tengo una constante que está multiplicando una función, bajo la constante y derivo únicamente la variable. ¿Cuál sería aquí la derivada de x a la 3? Bajo el 3 a multiplicar y al exponente 3 le resto 1, me queda x a la 2. Menos, ¿cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno menos n de x, muy bien. Ven que aquí me queda, jóvenes, el menos n de x, que es la derivada de coseno, pero este menos de acá fue el que yo bajé acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vieron, chicos? No, esto no lo tienen. No va a hacer el examen. Sí, ya. No se preocupen. Ay, profe, estoy toda trabajada. Profe, ¿por qué usted puso el exponente 2? Porque cuando bajo el exponente 3 a multiplicar, al exponente 3 le resto un 1. 3 menos 1 me da 2. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Ok? Tenemos entonces que la segunda derivada va a ser igual, la segunda derivada de f de x, 4 por 3, 12, ¿verdad?
de x a la 2. Menos por menos, más c de x. Entonces tenemos aquí la segunda derivada. Y si les pido la tercera, entonces este resultado lo vuelven a derivar. Pero Y si no lo va a les pido hacer, la ¿verdad? cuarta, ese resultado lo vuelven a No, derivar. ya no va a haber cosa. Dependiendo del ejercicio, reencáselo. Por ejemplo, esto es una derivada, esto es una función que tiene una derivación infinita, nunca va a parar, o sea, nunca va a dar cero, porque si derivo c me da coseno, y vuelvo a derivar coseno, me da menos c, vuelvo a derivar c, me da coseno. Entonces, esto es una derivación infinita, o sea, que no puedo decirle en qué derivación se va a terminar, ¿ok? Pero la X sí Pero llega. la X sí Pero llega la a x sí eliminar. llega a un final, pero el resultado va a quedar ahí, o c, o coseno, o c, o coseno, o c, o coseno. Entonces, es lo que le llama una derivación infinita. O sea, no tiene fin. Caso contrario, por ejemplo, hubiese sido si tengo, por ejemplo, la función. Ay, la función f de x igual a 5x a la 2 menos 7x más 3, por ejemplo. Y yo les digo, hallen la primera derivada de esa función. Entonces, derivamos la primera vez. La primera derivada de f de x sería, ¿qué hacemos ahí? 5 Bajamos el 5, bajamos el 2 a multiplicar, y al exponente 2 le restamos 1, entonces me queda x a la 1. Ven que es un 1, no es derivada, ¿verdad? Y hay que poner el 1 ahí, o si uno lo deja, No. nada. No hace falta. Sí, Claro. hay que hacer eso. Menos, bajo el 7 por la derivada de x. ¿Cuánto va la derivada de x? ¿Ustedes lo tienen ahí por propiedad? 1. No, pues es que era el uno. Recuerden que la derivada de x siempre me da 1. Más la derivada de 3, 0. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que la primera derivada de f de x es igual a 5 por 2, 10x menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Ok, aquí tenemos la primera derivada. ¿Cuál sería entonces la segunda derivada? Vamos a volver a copiar la primera derivada, que era f de x igual a 10x menos 7. La segunda derivada de esa función sería derivar esa primera derivada. La derivada de 10x, 10 por 1, ¿verdad? Menos la derivada de 7, 0. Tengo entonces que la segunda derivada de f de x es igual a 10. ¿Ok? Ahí tengo ya la segunda derivada. Y si vuelvo a derivar esa función, la segunda derivada de f de x es igual a 10. Pero si vuelvo a derivar, o sea, hallo la tercera derivada, esto me va a dar 0. Entonces, yo puedo decir que esta función es una derivada finita, porque en su tercera derivada ya no puedo derivar más. Caso contrario, el ejemplo anterior, seguía derivando. O sea, voy a hacer ahí 1000 derivadas y nunca se iba a terminar, ¿cierto? Entonces, puede ser, porque hay preguntas muy vacilonas en el examen, chicos, puede ser que yo les pregunte, ¿en cuál derivada la siguiente función me da 10? Entonces, yo les pongo a ustedes esta función. La función 5x a la 2 menos 7x más 3. Entonces yo les pregunto, ¿en cuál derivada me da el resultado 10? Ah, en la segunda derivada. O yo le puedo decir, derive hasta cancelar la función. Y no se cancela, qué bárbaro. Como en este caso, sacaron 3 derivadas para cancelar la función. Claro, no van a hacer ejercicios tan grandotes, ¿verdad? Y eso lo puede Entre más grande sea el exponente, más derivadas van a ser. Si el exponente es 2, hace 3 derivadas. Si el exponente es 3, hacen 4 derivadas y así sucesivamente. En polinomios, ¿verdad? En raíces ya eso sería diferente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esos serían, jóvenes, las derivadas de orden superior. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Están copiando? Ese ejemplo no lo traía, digamos, lo había apuntado, ¿verdad? Es un ejemplo extra. Aunque yo trato de traer las clases iguales, las de los jueves y los sábados, traer los viernes y los
clases. Podemos hacer la P. Ya la vamos a hacer, ahí la traigo. Ujú. Es que esta fue que aquí hicimos la A. Esta fue que yo les di un ejemplo para que ustedes vieran cuando una función pues tiene una derivada finita, ¿verdad? ¿Ya la copiaron, chicos? ¿Hoy? ¿Ya la copiaron? ¿Allá atrás? ¿Sí? Vamos entonces a hacer la siguiente derivada. Vean acá, dice, calculen la segunda derivada. Tenemos la multiplicación de dos funciones. Vean, tenemos una función polinómica multiplicada con una función exponencial. ¿Cómo hago yo para derivar funciones que se están multiplicando? ¿Qué tengo que aplicar? A ver, pasen ahí. Lo que vimos la semana pasada. Cuando tengo dos funciones multiplicadas, ¿cómo las derivo? ¿Ah? ¿Qué tengo que aplicar, Juan? Se suma. Ajá, tengo que aplicar la propiedad del producto, ¿se acuerdan? La propiedad del producto para derivar me decía que la derivada de f de x va a ser igual a escribir esas dos funciones que se están multiplicando dos veces, ¿cierto? Separadas por una suma. Voy a copiar esas funciones así dos veces. X por e a la x. X por e a la x. Y en este caso derivo la primera multiplicación derivo la primera función y en la segunda multiplicación derivo la segunda función. Eso es una propiedad de derivación de producto. ¿Se acuerdan, chicos? La semana pasada. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces aquí la primera derivada de f de x? Tenemos que la primera derivada de f de x va a ser igual. La derivada de x, 1. ¿Ok? La derivada de x siempre me va a dar 1. Bajo el e a la x porque no lo tengo que derivar. Bajo la suma. En este caso, bajo la x porque no la tengo que derivar. ¿Cierto? Y tengo que derivar, en este caso, la segunda función que es e a la x. ¿Cuánto es la derivada de la x? Queda igual. Queda igual. Acuérdense que esta es la derivada más fácil. Por la derivada del exponente. Lo que pasa es que el exponente al ser x me va a dar 1. ¿Cierto? ¿Ok? Tenemos entonces que la primera derivada va a ser igual 1 por e a la x más x por e a la x, porque la derivada de x me va a dar 1, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que la primera derivada de f de x es igual a e a la x más x por e a la x. Profe, ahí por qué me queda en la primera, si me da 1 por eso, me queda 1. Y de la otra, x por e, ¿por qué me lo quiero igual? Es que no puedo multiplicar x por e, queda x por e. O sea, ven que no hay potencias ahí de igual base ni nada para resolver. Entonces la multiplicación queda ahí. Por eso yo creo que sí. ¿Claro? Ahí tenemos entonces, chicos, ¿quién? La primera derivada, ¿verdad? Pero me están pidiendo la segunda. Entonces ve que ahí puse una rayita porque ahí terminé la primera. A partir de esa rayita vamos entonces a hacer la segunda derivada, como si tuviéramos otra función nueva. ¿De dónde había sacado, perdón, la x en la segunda? Aquí Ajá. es que la derivada de e a la x es escribir la misma función exponencial e a la x por la derivada del exponente. La estoy escribiendo porque lo vamos a ocupar mucho en la regla de la cadena. Y si me aparece un e a la 5x, por ejemplo, dice, la derivada del exponente ya no va a ser 1. Si el exponente es 5x, la derivada de 5x ya sería 5. Entonces, por eso siempre agregamos aquí. La derivada de la función exponencial es copiar la misma función exponencial por la derivada del exponente. ¿Okay? Aunque me dé 1, copiémoslo, porque después lo vamos a ocupar en otros casos. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Hallamos entonces la primera derivada. Vamos entonces a la segunda derivada. Entonces volvemos a copiar la función. Tenemos la primera derivada que es igual a e a la x más x por e a la x. ¿Cuál sería la derivada de esta función? La segunda derivada de x sería derivar este término más la derivación de este término, ¿cierto? Vamos a copiar.
la derivada de e a la x más la derivada de x por e a la x. Aquí tenemos una función exponencial solita, que ya sabemos que nos va a dar e a la x. Pero en esta segunda derivada tenemos una multiplicación. Hay que volver a aplicar la del producto. ¿Okay? Por eso quise hacer ese paréntesis ahí con las derivadas. Entonces tenemos que la segunda derivada de f de x va a ser igual. Derivada de e a la x, e a la x. Más. Abrimos aquí corchetes, mejor, para que no nos queden ahí doble paréntesis. La derivada de x por e a la x sería volver a escribir entonces esas multiplicaciones separadas con una suma. La vamos a escribir dos veces. X por e a la x, x por e a la x. En la primera multiplicación derivamos la primera función y en la segunda multiplicación derivamos la segunda función. Listo, chicos, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Points? ¿Ok? Vamos entonces a resolverlo. Me queda aquí que la segunda derivada de f de x va a ser igual a e a la x más derivada de x 1, ¿verdad? 1 por e a la x más bajo el x y la derivada de e a la x me da la misma e a la x por la derivada del exponente. ¿Ok? Tenemos entonces aquí que la segunda derivada de f de x es igual a e a la x más, como hay un positivo, hay una suma adelante, no me va a afectar en nada si quito los paréntesis, ¿cierto? Si fuese una resta, entonces ahí sí tendría que cambiar los signos a todo lo que está dentro de ese binomio, ¿verdad? Pero me queda 1 por e a la x más x por e a la x por 1, porque la derivada de x me da 1, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo más aquí, chicos, en esta función? Sí, sumar esos dos e a la x. Muy bien, vamos a sumar entonces aquí e a la x más e a la x. ¿Cuánto me da e a la x más e a la x? 2 e a la x. Muy bien, 2 e a la x. Recuerden que sumamos los coeficientes, ¿cierto? 1 más 1, 2, y conservamos ahí el monómino que es semejante. Más x e a la x. Aquí no vamos a factorizar ni nada. Lo ideal de las derivadas es que siempre me queden en sumas y restas. Si ya fuese que el ejercicio les piden simplifique y factorice al máximo, ¿sí? Entonces ustedes factorizan y sacan el e a la x a factor común, pero por lo general no se les pide factorizar, nada más se les pide resolver. Y ya está resuelto porque ya resolvimos la suma que estaba ahí pendiente. ¿Okay? Ahí tenemos entonces, jóvenes, la segunda derivada. Claro, con mucho gusto. ¿Así o más? No más arriba, sí, más para arriba. No, al contrario, para abajo. Ah, Empieza la segunda. ahí. Ya me conté. Empieza la segunda derivada. Si no, otro rollo. Ahí. ¿Dudas hasta acá, Juans? Chicos, ¿dudas? Muchas gracias. Jóvenes, ¿dudas hasta acá? Cabrón. Ay. Gracias. ¿Vamos bien, chicos? Esto es lo que llamamos entonces derivadas del orden superior. Puede ser que les pide, por lo general no cada uno les pide más de 3 derivadas, ¿verdad? Algunas que sean así cortitas como las polinómicas, ¿verdad? Pero por lo general uno pide la segunda derivada, la tercera derivada, o derive al máximo, derive hasta que ya no pueda derivar al máximo, hicimos en el ejemplo anterior. Entonces esto es lo que le llamamos nosotros derivadas de orden superior. Ven que el tema de derivadas es mucho más sencillo, ustedes lo ven. Mucho más sencillo, porque no tienen que aplicar tanta álgebra y tanta fórmula mental y todo. Es más que todo aplicar propiedades y tener cuidado a la hora de aplicar las propiedades. Eso es todo, nada más llevar ahí un orden. Vayan despacio, con buena letra, ordenaditos, traten de no saltarse pasos. Ya cuando ustedes tengan práctica, sí, hay pasos que ustedes pueden omitir y no va a afectar el resultado, pero mientras tanto, como ustedes están empezando a derivar, traten de hacer así paso por paso para que no se les olvide. ¿Ok? Ya, joven, ya lo copiaron.
Por dicha, no sé, como ustedes una vez que se pegó el programa, ¿se acuerdan? Que traté de usar el corrector de ecuaciones. Luego, ok, jóvenes. Ven acá, calculen la tercera derivada. Pues van a calcular ustedes la tercera derivada. Vayan ordenaditos, ¿verdad? Terminan la primera derivada, hacen una rayita, hacen la segunda derivada, hacen una rayita, hacen la tercera derivada. ¿Okay? Tienen ahí una función polinomial muy similar a la que vimos en el segundo ejemplo que les puse. Que terminamos hasta la tercera derivada. Muy similar. A la primera que hicimos. Al segundo ejercicio que hicimos. Que les puse ahí 5x a la 2. No me acuerdo qué más les puse. 5x a la 3 menos 7x. ¿Cómo vamos a sacar, jóvenes? ¿Cómo vamos a hacer el tema de derivadas? ¿Cómo entendemos? ¿Ah? Por ahorita. Pero es más fácil. Ustedes resuelven derivadas y tienen la tablita a la par, jóvenes. Si no tienen la tablita a la par, ¿verdad? Vamos resolviendo. Chicos, tenemos aquí entonces que la primera derivada de f de x va a ser igual a, en este caso bajamos el 4, bajamos la x al exponente, bajamos el 5 a multiplicar, al exponente 5 le restamos 1, me queda 4, menos, bajamos el 3 a multiplicar, al exponente 3 le restamos 1, me queda 2, bajamos la suma, bajamos el 6 y la derivada de x a la 1 es 1, ¿verdad? Más la derivada de 4, 0. Así les tuvo que haber quedado, chicos. Vamos al primer rincón, perdón. Tenemos entonces que la primera derivada de f de x es igual 4 por 5, 20, x a la 4 menos 3, x a la 2 más 6. Esa es la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa es la primera derivada. Ahora, ¿sí? Esa, ¿sí? Aquí está, bajamos el exponente 3 a multiplicar y al exponente 3 le restamos 1, me queda x a la 2. Y bajamos el 3x a la 2. Y más 6x derivado me da más 6. ¿Okay? Vamos entonces a resolver, chicos, la segunda derivada. Vamos a volver a copiar la función derivada. La primera derivada de f de x sería 20 x a la 4 menos 3 x a la 2 más 6. Tenemos aquí que la primera derivada, perdón, la segunda derivada de f de x va a ser igual. Bajamos el 20, al exponente 4 lo bajamos a multiplicar. Al exponente 4 le restamos un 1, me queda 3, menos, bajamos el 3, bajamos el exponente 2 a multiplicar, y al exponente 2 le restamos un 1, me queda 1, x a la 1, más la derivada de 6, que sería 0. ¿Okay? Tenemos entonces que la segunda derivada de f de x es igual a 80 x a la 3 menos 6x. Aquí tenemos la segunda derivada, pero ¿cuál me pidieron? La tercera. Entonces tenemos que volver a derivar. Volvemos a copiar esta función, chicos, así como está. La segunda derivada de f de x es igual a 80 x a la 3 menos 6x. ¿Cuál sería entonces aquí la tercera derivada? 80 por 3, Bajamos el 80, el exponente 3 lo bajamos a multiplicar, al exponente 3 le restamos un 1 y me queda x a la 2 menos 6 por la derivada de x, que es 1, ¿verdad? Tenemos entonces aquí que la tercera derivada de f de x va a ser igual 80 por 3,
240 x a la 2 menos 6. Y ya tenemos la respuesta, la que me estaban pidiendo. Esta sería la respuesta de la tercera derivada. ¿Dudas hasta acá, Juan? Eso está muy bonito. Bueno, sí. No, de verdad, chicos, el tema de derivadas es muy sencillo, muy bonito, no es muy complicado. Es que la anterior es mucho más enredada, la anterior. Es mucho más enredada, más mecánica. Es que es al ser un polinomio más sencillo, ustedes van derivando el monomio por monomio. Mientras que la otra, como es una multiplicación, tienen que aplicar propiedades. Igual, si es una división, tienen que aplicar la descripción. Si es una raíz, tendrían que aplicar ahí, pasar de raíz a potencia terminal. Ahí viene mucha práctica, ¿no? Y ojalá la puedan hacer. Bueno, yo sé que esta semana no van a practicar derivadas, porque van a estar estudiando límites. Pero una vez que terminen el examen de límites, pónganse de una vez a repasar derivadas, chicos. Se les acumule ahí la materia. ¿Dudas hasta acá, Juan? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hagan ustedes este otro ejercicio, entonces. Hallen la tercera derivada. Recuerden, jóvenes, que cuando tienen una exponencial y derivan, la exponencial se escribe igual y derivan el exponente. Y cuando tienen una variable en el denominador, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer cuando tienen una variable en el denominador? Ustedes todas las propiedades que tienen, las variables están arriba, ¿cierto? Entonces, para poder derivar esa variable que está en el denominador, ¿qué tienen que hacer? Subirla, correcto, subirla. ¿Cómo suben esta variable? Al numerador. Le cambian el signo al exponente. Entonces quedaría arriba x a la menos 2. Háganlo, chicos. ¿Cómo queda? Bueno, observen el 2 que está en el numerador, ¿verdad? Y esa potencia x a la 2 la ponemos arriba con x a la menos 2. Porque recuerden que ustedes no pueden derivar con las letras que están abajo. Sí lo pueden hacer, pero van a aplicar ahí la del cociente, pudiendo subir esa en el numerador. ¿Qué? ¿Pasarla arriba? No, porque eso es un procedimiento de potencia para minimizar la solución de la derivada. Eso no es una propiedad de derivadas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cómo se hace el menos 5? Ok. A la 4. Ajá. Vean, tenemos aquí que la primera derivada de f de x va a ser igual. El menos 5 que está multiplicando yo lo bajo, ¿verdad? Con la derivada de e a la 4x es la misma. Es e a la 4x por La derivada del exponente. la derivada del exponente. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior lo escribimos? Aunque daba 1, yo les dije, no importa, aunque dé 1, escribámoslo porque después cuando esto es una regla de la cadena, porque damos una regla de la cadena si lo vamos a ocupar. Ahí ya la derivada de 4x ya no me va a dar 1, me va a dar 4. Entonces ahí sí lo voy a ocupar. Bajamos la suma y tenemos que derivar aquí 2 y ese x a la 2 que está en el denominador, lo ponemos en el numerador con el exponente negativo. Ven que le puse ahí entre prima porque no lo he derivado. Lo único que hice fue pasar el x que estaba en el denominador, el x a la 2, lo pasé al numerador con exponente negativo. O sea, le cambié el signo al exponente para poderlo colocar en el numerador. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Jóvenes? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, tenemos que la primera derivada de f de x es igual a menos 5e a la 4x por, ¿cuál es la derivada de 4x? 4, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1. Y 4 por 1 me da 4. Más, bajamos el 2, que es este que está multiplicando aquí a la x, el exponente menos 2 lo bajamos a multiplicar y el exponente menos 2 le resto un 1. 3. Menos 3. No me ponen eso, jóvenes, ponen en la calculadora. Menos 2, menos 1. Al exponente menos 2 le tienen que restar un 1. Entonces, ¿cuánto da eso? Menos 3. Recuerden que en negativos es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Tenemos aquí que la primera derivada de f de x va a ser igual entonces, aquí ustedes pueden observar, chicos, que pueden multiplicar el menos 5 con el 4, ¿verdad?
¿Jóvenes? Entonces me quedaría menos 5 por 4, menos 20, a la 4x. Más 2 por menos 2, menos 4x a la menos 3. Profe, bajamos esa x al denominador, no, porque como nos están pidiendo la tercera derivada, mejor lo dejamos así. Si lo pasamos abajo, después tenemos que volverlo a subir para derivar. Entonces, dejémoslo hasta acá. Aquí tenemos entonces la primera derivada, ¿cierto? Vamos entonces con la segunda derivada. Volvemos a escribir la primera derivada, que sería menos 20 a la 4x menos 4 por x a la menos 3. ¿Cuál es la segunda derivada de esa función, chicos? Igual, ¿verdad? Bajamos el menos 20. La derivada de e a la 4 sería la misma e a la 4 por la derivada del exponente menos, bajamos el 4, el exponente que está ahí menos 3, ese exponente menos 3 lo bajamos a multiplicar y me queda x a la menos 4. Muy bien, porque al exponente menos 3 le resto 1, pues menos 3 menos 1, menos 4. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Chicos, ¿dudas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Cuánto me da entonces la segunda derivada? La segunda derivada me daría menos 20 por e a la 4x. La derivada de 4x me da 4. Menos 4 por menos 3. Más 12. X a la menos 4. Tenemos entonces aquí que la segunda derivada de f de x es igual a, vean aquí chicos, pueden multiplicar el menos 20 con el 4, ¿verdad? ¿Ok? Otra vez lo multiplicamos, menos 20 por 4, menos 80, ¿verdad? Menos 80, e a la 4x, más 12x a la menos 4. Tenemos entonces aquí a quién? A la segunda derivada. ¿Pero cuál nos pidieron? La tercera. Entonces vamos a volver a derivar. Copiamos la segunda derivada. La segunda derivada nos dio menos 80 e a la 4x más 12 x a la menos 4. La tercera derivada de esta función sería volver a derivar. Bajamos el menos 80. La derivada de e a la 4 sería la misma e a la 4x sería e a la 4x por la derivada del exponente más, bajamos el 12, bajamos ese exponente menos 4 a multiplicar por propiedades de potencia. Recuerden que cuando derivo una potencia bajo el exponente a multiplicar y al exponente le resto un 1, me queda menos 5. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Ok, entonces tenemos que la tercera derivada de f de x va a ser igual a menos 80 e a la 4x por, ¿cuál es la derivada de 4x? 4. Ven la exponencial, siempre se vuelve a repetir. Más 12 por menos 4, perdón, 12 positivo por 4 negativo, me da menos 48, muy bien, x a la menos 5. Tenemos entonces aquí que la tercera derivada de f de x va a ser igual, aquí igual chicos, podemos multiplicar el menos 80 con ¿quién? Con el 4, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso? Menos 320 e a la 4x menos 48, y ese exponente que está negativo, esa potencia, ahora sí lo vamos, ya estamos con la tercera derivada, que es el resultado que me están pidiendo, ya esa potencia la paso en el denominador con el exponente positivo, porque recuerden que en las respuestas no pueden quedar ni exponentes negativos ni exponentes fraccionarios. ¿Ok? Y esta sería entonces la respuesta que me estaban pidiendo. La tercera derivada.
¿Dudas hasta acá, jóvenes? Chicos, ¿dudas? ¿Por qué de más en la tercera derivada de más pasa menos? Porque más 12 por menos 4 me da menos 4. ¿Verdad? O sea, más por menos me da menos. Y 12 por 4, 44. Profe, a mí siempre se me queda casi 4 X. ¿Cómo? O sea, Acuérdense que siempre que deriva un exponencial, tienen que derivar el exponencial. profesora, los dos es que es al final, digamos, en 48X a la menos 5 cada vez va aumentando. Sí, correcto. Aquí más bien esto es una función con derivada infinita, porque nunca va a terminar, siempre va a quedar. Igual a este lado, entonces bien. Las exponenciales por lo general son infinitas, porque la derivada de e a la x siempre va a ser e a la x y siempre va a ser e a la x, o sea, nunca me va a dar cero. Eso es lo que le llaman una derivada, o sea, será infinita. Profe, ¿por qué no se puede bajar, digamos, de la E que está elevada a la 4X a 4? Este 4 de acá. No, el otro, el exponente, ¿por qué no se baja? No se multiplica por el Porque hasta el exponente queda ahí solito, o sea, el exponente yo no lo puedo tocar. Es como cuando yo tengo una trigonométrica y tiene su ángulo. O sea, yo no lo puedo tocar. Pero eso es colocarlo como en la izquierda. ¿Para qué? Digo, no, por relación como de los casos anteriores. Sí, lo que pasa es que matemáticamente se ordenan primero los números, las potencias, las exponenciales, los logarítmicos, así van. Entonces, entre 320 y a la 4x, primero va menos 320 y luego va la exponencial. Ven que aquí hay una multiplicación, ¿verdad, chicos? Aquí hay una multiplicación. Pero entonces cada vez que sea E, lo dejo igual. Cada vez que sea e, una exponencial queda igual. Y lo que usted le agrega es por la derivada del exponente. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas? Ok, el tema que sigue es derivación implícita, pero salgan al receso, mientras tanto. ¿Ok? Espere para... Pausa. Ya ahora sí ya pueden hacer. Bueno. Yo lo llamo a usted ya en la gira. Quiero trabajar el fin de semana. No, a mí me pasa.